Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con este tema de sesión. Este es un curso prediplomado, es el tercer curso prediplomado de nuestro diplomado en enfermería geriátrica que vamos a iniciar. El diplomado inicia el próximo día, viernes 3 de mayo. Iniciamos nuestro diplomado en enfermería geriátrica y rehabilitación para profesionales de la salud. Pues bien, vamos a iniciar con nuestros alumnos que tenemos. Sean bienvenidos. Esta sección va a quedar grabada. Vamos a iniciar. Fractura de cadera en el adulto mayor y su impacto actual en México. Es un tema muy importante. Muchos de nosotros en los servicios de hospitalización hemos visto un paciente con fractura de cadera. Ok, entonces vamos a empezar. Mayores. En esta imagen, ¿quién me puede decir qué ve en la imagen? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué observamos? A ver, ¿qué pasó? Ella es doña Petra. ¿Qué hace doña Petra ahí? ¿Quién me puede explicar? Se cayó la señora, está básicamente, se podría decir, tirada en el suelo. Así es. ¿Por qué creen que se cayó? ¿Qué habrá pasado? ¿Algún mareo? ¿Sí? Podemos observar que utiliza un dispositivo de ayuda, ¿no? Un bastón. Lo tiene ahí en la mano derecha y se cayó y no se puede levantar. También asimismo, golpeó la cabeza, se golpeó la cabeza también, podemos observar. Por eso se está sujetando la cabeza, por eso siente que le duele la cabeza a doña Petra, ¿no? ¿Con quién creen que viva doña Petra? A ver, ¿quién me dice? Probablemente sola. Así es, doña Petra vive sola, a pesar de tener 7 hijos. 7 hijos y vive sola. Imagínate, ¿no? ¿Creen que doña Petra, sufra de alguna enfermedad metabólica? Sí, claro que Hipertensión. sí. ¿Qué enfermedad será que tenga doña Petra? Por lo que se ve, primero es obesidad y tal vez diabética. Diabética, ¿no? Porque tiene unos lentes ahí al lado, ¿no? Sí, Entonces sí es probable que tenga una diabetes mellitus tipo 2. Igual también una hipertensión, ¿no? También la hipertensión condiciona problemas visuales. Muy bien, pues efectivamente doña Petra se cayó en su propia casa, de su propia altura, y lamentablemente por el mismo peso que comentaron ustedes, la obesidad que tiene, pues ¿qué creen que le pasó a doña Petra con esa caída? Doña Petra tiene 75 años de edad. ¿Qué creen que le pasó? ¿Qué creen que pasaría acá en este extremo de doña Petra? Acá, ¿qué pues creen hubo que una pasaría? fractura, una fractura. Fractura de cadera, correcto. Sí, doña Petra tiene fractura de cadera y va a tener que ir al hospital, ¿no? Aunque a ella no le gusta ir al hospital, pero esta vez va a tener que ir porque tiene una fractura de cadera
de cadera izquierda. Y de cadera izquierda, por la posición en que estáis de cadera izquierda. Y pues estas fascias que tiene son fascias de dolor. ¿Sale? Muy bien. Y aquí está doña Petra. ¿Dónde está doña Petra ya ahora? ¿Dónde está? Ya Hospitalizada. hospitalizada. Está hospitalizada, ¿no? Sí. Ya vemos que está hospitalizada. ¿Quién crees que le traería esta doña Petra? ¿Algún hijo se lo traería? Tal vez la persona que la llevó al hospital. Persona que le llevó al hospital, ¿verdad? Puede ser que algún nieto, alguna nieta que la visitó, ¿no? O algún hijo le llevó esto, ¿no? Y aquí el doctor, ¿qué le está diciendo a doña Petra? A ver, ¿qué crees que le está diciendo? Porque observamos que ella se ve espantada, ¿no? Se ve asustada. ¿Cómo vemos la faz de doña Petra? Mire. Le estará explicando que tuvo una pequeña fractura que, Sí, que la tienen que tratar. correcto, la van a operar, ¿no? Todas las fracturas de cadera, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Bien, así es. Doña Petra está en un ambiente nuevo, por la posición que tiene, pues sí, le duele. Observen del lado izquierdo cómo tiene la rodilla, ¿sí? ¿Creen que esté doña Petra en un hospital privado o en un hospital público? ¿Cómo ven la infraestructura del hospital? ¿Será privado o público? Pública. ¿Por qué sí? Pública. ¿Por qué nos damos cuenta que es público? A ver. Porque hay otro paciente al lado de ella. Exacto, muy bien. Así es. Y por las condiciones, ¿no? Cómo se ven el buró, ¿no? Ya está muy deteriorado. El tipo de cama no es una cama eléctrica, automática, ¿no? Aquí esta cama, este tipo de cama es una de las camas más antiguas que tiene las manijas en la piecera y le dan posición a la cabecera, a la piecera, etcétera, etcétera. Y en los barandales nos podemos dar cuenta, ¿no? Muy bien. Y aquí está doña Petra. ¿En dónde cree que se encuentra doña Petra? Ya en quirófano y en cirugía. En cirugía, ¿no? Ya le están ahí colocando, haciéndole la osteosíntesis de cadera. Sí, aquí está el traumatólogo, sus ayudantes, el enfermero quirúrgico que está de este lado. Bien, ok. ¿Y ahora dónde está doña Petra? Pues ya está en recuperación. Ya está en recuperación, pero sigue aún en el hospital, ¿no? Sí. Ya tiene una andadera, ¿sí? Y pues doña Petra sigue sola porque ni un hijo la va a visitar, ¿no? Sí. Y pues esa es nuestra realidad, es nuestra realidad en México que vivimos nosotros. Más adelante vamos a ver la historia completa de doña Petra y vamos a entrar al tema. La fractura de cadera o también llamada fractura de fémur proximal sigue en aumento debido a que la población de adultos mayores ha ido creciendo en las últimas décadas. La OMS ha estimado que para el año 2050 exista un total de 6 millones de fracturas de cadera en todo el mundo por año. ¿Te imaginas? 6 millones de adultos mayores fracturados cada año a nivel mundial. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que probablemente algunos de nuestros familiares estén en esa estadística. Sí. Y pues esto obvio que va a generar un mayor gasto a nivel hospitalario. Una cirugía de cadera. ¿Cuánto creen que esté en la cirugía de cadera? En un hospital particular. ¿En cuánto estará? Si alguien trabaja en un hospital particular que nos pueda dar el costo, más o menos cuánto. A mi papá cuando se fracturó el brazo Ujú. fue 53,000 particular que nos cobraron. 53,000, imagínate, mucho dinero, ¿no? Sí, demasiado. Sí. Salud, tía. No, a ver, María del Carmen Ruiz, ¿cree usted poder tener esa cantidad de dinero para No, operar para algún? nada. No, no. Solamente uno puede hacer ciertos solicitud de préstamos cada cierto tiempo. Pero si yo ahorita tengo un préstamo y me fracturo la cadera, pues ya me amolé. Tendría que ir a un público y esperar a que pues me hagan lo que ellos crean conveniente. Yo ya no podría decir nada, porque ya en los hospitales públicos ellos deciden todo lo que se puede hacer.
con lo que ellos cuentan. Así es, totalmente cierto. Continuamos. Fue la primera causa de hospitalización en 2020 en adultos mayores en enfermedades no transmisibles. Imagínate. La fractura de cadera es la causa más común de hospitalización en los servicios de urgencias de ortopedia. Su incidencia crece exponencialmente con la edad. Entre más grande es el paciente, alta probabilidad de sufrir una fractura de cadera. La mujer se ve afectada 2 a 3 veces más que el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la mujer se afecta más que el hombre? Debe de ser por una alteración hormonal, ahorita no recuerdo. Exacto, por la osteoporosis. Correcto, así es. Va a nivel hormonal, claro. Esa es la respuesta por eso, ¿sí? Entonces, y otra de las estadísticas también es que las mujeres viven más que los hombres. La mayoría de los hombres mueren muy prematuramente por el tipo de trabajo que desempeñan, porque es el que sale a trabajar de casa, ¿no? Es el que más se expone, ¿no? En cambio, la paciente femenino, pues está en casa la mayor parte del tiempo y por eso una mujer vive más que un hombre y además una mujer se cuida más que un hombre, ¿no? Son muy pocas las mujeres que con alcoholismo, con tabaquismo, son muy pocas las mujeres que existen con esas toxicomanías, más sin embargo, la mayoría de los hombres presentan esas toxicomanías y esa es la causa también, ¿no? Pero fíjate lo más alarmante, lo más triste que nos dice acá, la mortalidad durante el primer año después de que operen al paciente es mayor en el hombre, hasta en un 26%. Imagínate. Ya operaron a don Juanito ya lo operaron y él va a fallecer en el primer año posterior a la cirugía. Y es mayor en el hombre. ¿Por qué en el hombre? Porque el hombre pierde el estado de ánimo muy rápido. Un hombre se desespera mucho y totalmente va a la depresión y eso es lo que se lo lleva. En cambio, la mujer siempre es un poquito más positiva, más luchona, ¿no? Pero la estadística es grande, independientemente que sea hombre o mujer, en el primer año, el paciente con fractura de cadera muere en el primer año. Yo, por ejemplo, yo aquí en la localidad donde vivo, había una señora, yo la quería como mi abuelita prácticamente, no es mi abuelita, pero una vecina, ¿no? Se llamaba, que en paz descanse, Petronila. Era una señora de 85 años de edad. Cero diabetes, cero hipertensión. Lo único que tenía, pues, eran los achaques de la vejez, ¿no? La artritis, la gonartrosis, ¿sí? Achaques de la vejez. Era delgada la señora, veía bien, incluso veía hasta mejor que yo, imagínate, ¿no? Y una noche, siempre ocurre en la madrugada, las caídas ocurren en la madrugada, siempre en la madrugada. La paciente vivía sola, la señora vivía sola, a pesar de tener tres hijos, 2 hombres y una mujer, pero la señora vivía sola desde que murió su esposo, hace 15 años murió su esposo. Ella vivía sola y se paró al baño, pero como ella vive en una comunidad donde en la tierra, ahora sí la tierra, el patio, tenía un poco de como de gravilla y su baño estaba fuera de su cuarto, fuera del dormitorio. Entonces ella caminó hacia el baño y ahí se fracturó, se cayó y se fracturó la cadera. Sin mentirte, nosotros un mes antes de la caída le habíamos festejado su cumpleaños número 85. Convivimos y todo, ¿no? Porque pues la señora estaba abandonada por sus hijos, no la visitaban, ya ves cómo son los hijos, ¿no? Que no visitan a sus papás, que se olvidan, ¿no? Y la señora, después de la caída, al mes falleció. Al mes. Lamentablemente, por la edad, ya no era operable. Tenía que tener tratamiento conservador y así se iba a quedar en cama. Vinieron las infecciones y falleció por una neumonía adquirida en la comunidad. Y se fue doña Petronila, por esa bendita caída nada más. Si ella no se hubiera caído, ella estaría viva. Lamentablemente, eso ocurre. Entonces, la mortalidad es muy prematura en estos pacientes, a menos que tengan un equipo multidisciplinario, como lo vamos a ver más adelante.
Y pues miren, aquí está la cruda realidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es lo que lleva una estadística. Vamos a escuchar este video. Aquí estos traumatólogos nos van a explicar. Vamos a escuchar el video. La mortalidad de la fractura de cadera es alta. 1 de cada 10 personas que se fractura la cadera suele fallecer el primer mes, y durante el siguiente año, por las complicaciones de la inmovilidad o de la propia fractura de cadera, suele fallecer un 25% más. Es importante entonces que primero se prevenga, y segundo, si se presenta, pues se atienda con más prontitud y mayor calidad. Es impresionante el número de pacientes que se van teniendo de cadera año con año. ¿Por qué? Una de las explicaciones es el ensanchamiento de la pirámide poblacional. Entonces nosotros tenemos que, pues más gente, cada año nos vamos haciendo más viejos. La expectativa de vida ha aumentado de los 75 a los 85 años, y esto hace que, por ejemplo, en el 2007 se ingresaron a nuestro hospital 1,700 y tantos pacientes. Para el 2019 ya eran 2,200. El año pasado tuvimos 2,500 pacientes. Y eso no es todo. O sea, esto se está incrementando exponencialmente. Dentro de las ponderaciones que se han hecho, de las estimaciones que se han hecho, para el año 2050, nosotros tenemos que esto va a subir en un 397%. En esta unidad médica de alta especialidad, doctor Victorio de la Fuente Narváez, pues somos un hospital de referencia nacional. Somos un hospital de tercer nivel que cuenta con todo para el manejo de las fracturas de cadera. Entonces tenemos desde implantes intramedulares como extramedulares. 80 años IMSS. Pues esa es la realidad, ¿no? La realidad que tenemos. Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Se imaginan la cantidad de porcentaje de pacientes? 397%, imagínate. No un 100%, sino un 300%. Y eso es lo que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Veamos ahora, preguntarnos cuál será la estadística del ISSSTE, cuál será la estadística de la Secretaría de Salud, cuál será la estadística de las instituciones privadas. No la tenemos, no tenemos esa estadística. Entonces, esto solo es lo que hay en la red del IMSS. Imagínate, ¿no? Del 2007 al 2020, cómo se incrementó. Y es cierto, ahorita la pirámide poblacional está calculado que entre el 2030 y el 2050 va a haber muchísimos adultos mayores, pero también va a haber una alta incidencia en fracturas de cadera, y la tasa de mortalidad se va a elevar, pero mucho se va a elevar la tasa de mortalidad. Y es ahí cuando nosotros necesitamos personal de enfermería preparado en estas áreas. Para cuidar a un paciente con fractura de cadera se necesitan muchos conocimientos. Se necesita un equipo multidisciplinario, se necesita que la enfermera, una enfermera geriatra, un enfermero geriatra, el médico geriatra, un nutriólogo, un psicólogo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora veamos el factor de riesgo. El principal factor de riesgo para desarrollar una fractura de cadera, la edad avanzada. Sin duda, primera causa. El sedentarismo. Cuando una persona lleva una vida sedentaria, los músculos, articulaciones, tendones, llegan a llegar a un momento en que se vuelven flácidos, ya no tienen esa movilidad. Entonces el paciente, cuando llega a tener una torcedura, una pequeña torcedura en la cadera, un pequeño desequilibrio, pues al momento de caer, pues el peso se va sobre la cadera y es donde se fractura. Y más aún porque el paciente no tiene esa elasticidad en sus músculos, ¿sí? El consumo de tabaco, alcohol y cafeína es otra de las causas, sobre todo en el alcohol, ¿no? Si un adulto mayor consume alcohol y está en un estado etílico y camina hacia su casa o hacia el baño, pues tiene alto riesgo de caerse, ¿no? Por la intoxicación etílica que tiene, ¿no? Consumo de medicamentos que tengan efectos secundarios, los cuales pueden generar caídas. Hay muchos medicamentos, sobre todo los antipsicóticos y los hipnóticos, generan mareos o hipotensión arterial, y con eso el paciente se puede caer y pueden desarrollar una caída. Y otra de la segunda causa más grande es la osteoporosis.
la osteoporosis. Recuerden que todos nosotros, hombres y mujeres, a partir de los 40 años, debemos de tomar calcio en tabletas diario. Una tableta de calcio diario después de los 40, porque es cuando inicia el proceso de descalcificación ósea. Y si el adulto mayor durante todo ese tiempo nunca ha consumido calcio, pues lamentablemente va a presentar una osteoporosis y al momento de caerse, ¿qué va a pasar? Una fractura de cadera, ¿sí? Cambios neuromusculares con aumento con la edad, ¿sí? Estos igual son los cambios que los músculos sufren conforme van avanzando la edad, ¿no? Ahí es donde entra la famosísima curvatura de la espalda, ¿no? Donde la columna vertebral se va encogiendo literalmente, ¿no? Hay un deterioro general en el paciente, deterioro general. Las enfermedades neurológicas que afectan el aparato locomotor, la enfermedad de Parkinson y las enfermedades cerebrovasculares. En el caso del Parkinson, ¿por qué es una enfermedad que puede desarrollar una fractura de cadera? Por el paciente, por los espasmos que presenta, en uno de esos va a perder el equilibrio y va a caerse. Y en las enfermedades cerebrovasculares, pues es comúnmente cuando hay una elevación de la presión arterial, ¿no? Hay una hipertensión arterial, el paciente se marea y ¡pum! Sufre una caída y al momento de caer, lamentablemente, todo el peso va sobre su cadera. La pérdida de la agudeza visual, como cataratas, presbicia, degeneración macular asociada con la edad o estados de demencia. Si el paciente ya tiene una pobre agudeza visual, cuando él vaya caminando y esté, por ejemplo, tirada supongamos que esté en el piso, esté húmedo, él no lo va a poder visualizar, va a pisar el piso y se va a caer. O lo otro, que hay alguna basura, alguna cáscara de plátano, igual lo va a pisar y le va a por así causar la cadera. Sobre todo esto en la catarata se va muy relacionado porque muchos de nuestros adultos mayores actualmente sufren de diabetes mellitus y ya tienen un daño a nivel retina, una retinopatía diabética marcada, y esto les va a condicionar a no tener una mejor visión y va a producirles una caída también. Todo esto son factores de riesgo para desarrollar una fractura de cadera. Hablemos de la estadística ahora, miren. En cuanto a la estadística, tenemos grupo de edad de 60, 65, 75 y 80 años. En los pacientes de 60 años, el 15% de la población sufre al menos una caída por año, imagínate. El 15%. ¿Qué quiere decir? De 100 adultos mayores, 15 se caen. En la población de 60 años. En la población de 65 años, del 28% al 35% sufre una caída, ¿sí? En el grupo de edad de 75 años, siendo mayor la prevalencia en la mujer que en el hombre en una relación de 2:1. Se cae más la mujer de 75 años que el hombre, ¿sale? Y de 80 años, la incidencia se iguala en ambos sexos. 50% de los ancianos sufre al menos una caída al año, 15% varias caídas, 15% sufren traumatismos frecuentes y 5% traumatismos habituales. La incidencia es aún mayor en ancianos internados en instituciones por el peor estado mental y cambio del espacio arquitectónico donde está acostumbrado a vivir el paciente, ¿no? Pero fíjate esta estadística, mira. De 80 años, el 50% de nuestros adultos mayores sufre una caída. Bienvenida, Dilene, bienvenida. ¿Ok? Imagínate, 50% es mucho. De 100, 50 sufren una caída. Por eso las salas de traumatología y ortopedia y hospitalización están llenas de pacientes con fractura de cadera. Y bueno, hablemos un poquito de la anatomía quirúrgica. Esto es la cadera, ¿sí? A eso se le llama cadera, como de acá, ¿sí? La unión de la cabeza del fémur con la pelvis, ¿vale? Y pues la clasificación más usual es la que está aquí. Ahora sí, digamos, las fracturas extracapsulares, las intracapsulares y la del acetábulo, ¿no? Por ejemplo, la fractura intertrocanterica, que es la más común, la intertrocantérica. Observen, miren aquí, esto que es la cadera es lo que se rompe. Sí, eso es lo que se fractura. En la fractura subtrocontérica ya es con todo y la cabeza literal del fémur.
Y en la fractura del trocante mayor, ¿sí? El trocante mayor sería en la parte de acá, ¿sí? Y ya en la fractura del trocante menor es en la parte de abajo, ¿sale? Así es como se divide. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta nuestro paciente cuando ya tiene una fractura de cadera? El dolor que le impide el movimiento, el dolor. Así como el acortamiento, la rotación externa, no puede girar el pie, ni tampoco una rotación externa y una abducción del miembro pélvico afectado, no puede. Pero el principal es el dolor, ¿sale? ¿Cuál es el tratamiento? Pues ya lo mencionamos, ¿no? Es quirúrgico dentro de las primeras 24 a 48 horas posteriores al diagnóstico para permitir la movilización temprana, disminuir el dolor, evitar complicaciones y prevenir el incremento en la mortalidad cuando el tiempo de espera para cirugía es mayor, debido a que el manejo conservador conlleva una mayor estancia hospitalaria y menor retorno a los pacientes a nivel funcional previo. De hecho, los que hemos estado en un hospital, en el servicio de hospitalización, al paciente con fractura de cadera no lo operan luego, como dice acá, fuera bueno que a las 24 y 48 horas, ¿eh? No, los pacientes tardan una semana para que los operen, si bien les va, o hasta 15 días mientras se consigue el material de osteosíntesis que se va a ocupar, ¿sí? Alguna prótesis, alguna placa, algunos tornillos, algunos clavos, el material que vaya a usar el paciente. Entonces, pero ese es a nivel público. En el nivel público es muy tardado el proceso, ¿no? Probablemente en una institución particular el movimiento sea un poquito más rápido. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, continuamos. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones de la fractura de cadera en el paciente? La primera, infecciones en el sitio operatorio, ¿sí? Que se infecta. ¿Por qué se infecta? Porque cuando el cuerpo detecta un material extraño que no le pertenece, hace rechazo al material que le ponen al paciente, que puede ser la prótesis, o sea, la prótesis de, ahora sí, la propia cadera, un tipo prótesis, algún clavo que le hayan puesto, ¿sí? Alguna placa angulada, lo rechaza. Y a través de la herida quirúrgica empieza a salir pus y el paciente presenta fiebre. Entonces, la infección del sitio operatorio, ¿qué se tiene que hacer? Pues tiene que volver a operar al paciente y retirarle el material que le colocaron, el material de osteosíntesis, para evitar que esa infección crezca y esa infección se vuelva una septicemia, una infección generalizada en la sangre. La otra complicación es esta, la infección de vías urinarias, ¿no? Y fíjate que es muy triste, o sea, por protocolo, por protocolo. Todo paciente que ingresa a urgencias por fractura de cadera se le tiene que instalar sonda urinaria. Es por protocolo. Que algunas instituciones lo hagan, no lo hacen. De aquí de los que estamos, que trabajan en alguna institución, ¿quiénes sí le instalan sonda urinaria a su paciente con fractura de cadera? ¿Quiénes sí y quiénes no le instalan? Como Yo, al protocolo. menos en mi hospital, sí se instala. Apenas llega el paciente con fractura, se instala sonda, porque pues también por el movimiento que se le da, el dolor que presenta, en lo que se hace la pues resolución de la cirugía o enviar el traslado al tercer nivel. Claro, se les tiene que poner sonda Foley. Si tú ves que el médico de urgencias o el médico que ingresa al paciente no lo pone, sugiérele. Oiga, doctor, el paciente necesita ponerle una sonda, doctor, porque tiene fractura. Si no, ¿cómo va a orinar doña Petra? Lo tenemos que poner. ¿Sale? Entonces ahí es donde ya ajá, entonces ahí es donde el paciente necesita, ¿no? Entonces todos los que estamos aquí tienen que instalarle, por favor, sonda urinaria al paciente, ¿sale? Y si nosotros le instalamos sonda urinaria al paciente, vamos a prevenir esto, ¿no? Las lesiones por presión, ¿sí? Porque una lesión por presión empieza ¿por qué? Empieza por una irritación. Hay tres fuerzas que participan en la formación de una úlcera, de una lesión por presión: el cizallamiento, la humedad y la presión.
y la fricción, pero es cizallamiento, fricción, presión, presión, cizallamiento, fricción. Y aunado a eso, imagínate, le ponen pañal al paciente, ¿no? Y le cambiamos el pañal al terminar el turno, ¿no? Todo empapado el pañal. La orina es ácida. El adulto mayor tiene una piel ya muy delgadita, ¿sí? Entonces, con la presión que está provocando la posición, porque la única posición que tolera el paciente, ¿cuál es? ¿Cuál es la única posición que tolera? El paciente con fractura de cadera, que aún no se ha operado. ¿Qué posición tolera? Pues será estar acostado nada más, De boca cúbito arriba, dorsal, ¿sí? De de cúbito cúbito, dorsal. sí, De sí. cúbito dorsal, así es. No te va a tolerar que tú digas, yo quiero aplicar en mi paciente con fractura de cadera el reloj para cambio de posición cada 2 horas. No, ¿cómo crees? Es imposible. No va a tolerar. Ni siquiera de cúbito lateral izquierdo o derecho te va a tolerar. ¿Sí? No. Entonces, estos pacientes, para evitar las lesiones por presión, todos los pacientes se les tiene que poner colchón antiúlceras, el famoso colchón de presión alterna. ¿Sí? Tal vez el médico traumatólogo no te lo indique en la hoja de indicaciones médicas, pero tú como enfermera o enfermero tienes la obligación, sí, escucha bien, escucha bien, la obligación de decirle al familiar, como sugerencia, ¿sí? Muchas veces los familiares desconocen de muchos procesos y uno de los procesos que desconocen los familiares pues es esto, ¿no? ¿Cómo se forma esto? Tú como enfermera o enfermero lo sabes cómo se forma esto, ¿sí? Entonces le vas a decir a su familiar, mire, yo le sugiero, ¿sí? Que le compre un colchón de presión alterna a su paciente para que no se vaya a ulcerar, no le vayan a salir llaguitas. Acuérdate que cuando estamos hablando con el familiar tienes que hablar con vocabulario común, ¿sí? Para que a doña Petra no le vayan a salir unas llaguitas en la pompa, o hay una colita, unas llaguitas, y esas úlceras, esas llaguitas se pueden hacer muy grandes, se puede infectar con la pipí, con la popó. Por eso yo le sugiero que le compre un colchón antiúlceras. ¿Dónde lo venden? Te dice, no, pues allá afuera del hospital, por ahí lo venden, busque. ¿Cuánto cuesta? Entre 1,200 a 2,000. Hay de varios precios, pero que sea eléctrico. Individual para cama de hospital. Se lo anota en un papelito, mire, recomiéndaselo. Ya queda de ellos si no lo toman. Y tú en tu hoja de enfermería vas a anotar, se le sugiere al familiar del paciente la adquisición de un colchón antiúlceras para su paciente. Punto. ¿Sí? Si doña Petra después te viene a demandar a ti como enfermera, enfermero, porque se le hizo una úlcera por una lesión por presión grado 4 y te quiere demandar y quiere que le pagues 100,000 pesos, fíjate, ¿con qué te vas a defender? Con tu hoja de enfermería, ¿cierto o no? Ahí está tu hoja de enfermería, la hoja de enfermería se guarda en el expediente, ¿sí? Y tú con Sí, eso te vas a así es. defender. ¿Muchos lo hacemos? No, ninguno de las enfermeros y enfermeras mexicanas lo hacemos. La mayoría no lo hace. Solo que tal vez muchos pacientes no saben que nos pueden demandar. Y si nos demandan, créeme, llevamos todas las de perder. ¿Sabes por qué llevamos todas las de perder? Porque la normativa ya existe. Ya existe la normativa. Las escalas de Norton, de Braden, ya existen. Ya está protocolizado. Las guías de práctica clínica ya existen desde hace muchos años. Protocolos de actuación existen. Normas oficiales existen. Que no nos documentemos, que no las revisemos, es muy aparte. Pero si un paciente nos demanda por esto, créeme, llevamos todas las de perder. Y si te demanda por esto, olvídate. Están los indicadores de calidad, están las metas internacionales, están las acciones de seguridad del paciente. Créeme que si los pacientes nos demandaran, todito nos vamos allá al reclusorio norte en la Ciudad de México. En serio, de verdad. Porque la normativa ya está, ya existe. Que no lo aplicamos, tal vez no lo aplicamos, ¿sale? Cuarta complicación, la más grave, esta es la más grave, la trombosis venosa profunda puede llegar a perder el paciente la extremidad.
si no se le instala un anticoagulante lo más rápido posible. Ojo, enfermeras, enfermeros, ojo, enfermeras, enfermeros, no olviden esto que les voy a decir. Miren, yo trabajo en el Hospital Regional Presidente Juárez del Iste. Hace poco tuvimos un caso muy desagradable, muy desagradable. Todo paciente con fractura de cadera, desde que llega al hospital, se le tiene que aplicar heparina, ¿sí? Que es la enoxaparina. ¿Quién de aquí ha aplicado la enoxaparina? A ver, ¿quién ha aplicado la enoxaparina? Yo, maestra, ¿Sí? Exacto, es un anticoagulante. ¿Qué nos va a prevenir? Esto. Que si aparece esto, va a venir la heparina, la heparina viene y ¿qué hace? La destruye. Disuelve el coágulo y fluye en el torrente sanguíneo. Si nosotros no heparinizamos, no le ponemos heparina a nuestro paciente, ese trombo va a llegar, va a tapar un vaso arterial y ¿qué crees? Tu extremidad va a morir. Y si tu extremidad muere, ¿qué le van a hacer a tu paciente? Amputación. Amputación. Y yo te pregunto, si fuera tu mamá, tu papá, ¿tú cómo te quedarías? ¿Cómo te quedarías? ¿Qué harías tú? ¿Se lo perdonarías al equipo médico y al equipo de enfermería? Pues claro que no. no. No, claro que no. Nunca lo olviden. Todo paciente que ingresa a urgencias hay que iniciar enoxaparina. Muchos de los médicos se les olvida a veces. Se les olvida, ¿eh? No, hay que hacérselo. Doctor, ¿no le va a poner heparina al paciente, doña Petra? Fractura de cadera, doctorcito. Ay, cierto, ya te debo la coca, órale. Pum, va. ¿Sí? Ojo, enfermeras, enfermeros, tenemos que tener conocimiento del área. Todos los que estamos aquí somos licenciados en enfermería, ¿cierto? ¿O no? Incluso Sí, muchos de nosotros tenemos posgrados, alguna especialidad, alguna maestría, probablemente alguien de acá tenga un doctorado. Y otra de las recomendaciones muy importante también, que 24 horas antes de la cirugía vamos a suspender la enoxaparina. También nos pasó un caso en la institución donde trabajo, que al paciente no se le canceló la enoxaparina y le aplicaron la dosis al paciente. Afortunadamente, ¿sí? Afortunadamente, se dieron cuenta y al paciente lo pasaron hasta el día siguiente a quirófano. Se pospuso su cirugía. ¿Sale? Entonces, 24 horas antes de iniciar la cirugía, le suspendemos la enoxaparina y desde que llega al hospital, lo primerito que vamos a hacer es iniciarle su enoxaparina, se aplica cada 24 horas vía subcutánea. ¿Correcto? Continuamos entonces. Ahora sí, vamos a ver la historia de doña Petra. ¿Sí? Es un subnombre, ¿no? Ella vive en España y fíjate que te vas a identificar con tus pacientes, ¿no? Yo a veces cuando llegan los pacientes al hospital, sobre todo, fíjate que los adultos mayores te pueden dar muchos consejos. Sinceramente, un adulto mayor ya vivió, tiene mucha experiencia de la vida y si tú te acercas y le pides un consejo, te puede decir un consejo, ¿no? Yo hace poco una de las cosas que me acerqué a preguntarle a un profesor jubilado que estaba ahí, lamentablemente pues, tuvo una fractura de cadera, le pedí un consejo que cómo me tenía yo que preparar para, le dije, mire, profe, yo ya no me van a pensionar a mí. ¿Cómo le hago para el futuro, profe? Y él me dijo, invierte, construye cuartos de renta, etcétera, etcétera. Entonces un adulto mayor, créeme que te puede dar un consejo. Vamos a ver la historia de doña Petra. Sé que te va a llegar al corazón y te vas a identificar probablemente si tuviste algún familiar cercano o un conocido que pasó por esto. Vamos a ver el video. Me llamo Carmen. Tengo 82 años. Soy viuda y vivo sola. Hace unas semanas me levanté de madrugada para ir al baño, con tan mala suerte que resbalé y me caí al suelo. No podía moverme y mucho menos levantarme yo sola. Me dolía todo el cuerpo.
El suelo estaba helado. Grité, pero nadie me oyó. Menos mal que al llegar mi hija, como hace cada día para ayudarme con las cosas de casa, me encontró en el suelo y llamó a urgencias. Una ambulancia me llevó a toda prisa al hospital. Allí un traumatólogo me visitó. Me hicieron rayos X y me sacaron sangre para hacerme análisis. Luego vino otro doctor, me volvieron a sacar sangre y me hicieron un TAC. Hasta el día siguiente, el viernes por la tarde, no me subieron a planta y me dieron una habitación. Pero me dijeron que hasta el lunes no me visitaría el equipo de planta. Pasé todo el fin de semana con dolor, confundida. No entendía por qué no me curaban. A mi hija, que venía cuando podía, tampoco le aclaraban nada. Me dieron unas pastillas para el dolor que me atontaban y que me hacían dormir. Cuando el lunes me visitó el geriatra, me dijo que intentarían operarme al día siguiente, pero el martes no había ningún quirófano disponible. No sabían cuándo me operarían y tampoco nos explicaron cómo iba a ser la operación, ni cuánto tiempo iba a pasar en el hospital, si volvería a andar o si podría seguir viviendo sola. El miedo empezó a apoderarse de mí. Tenía miedo de no volver jamás a mi casa. ¿Qué sería de mis cosas, de mis recuerdos? ¿Quién iba a cuidar de mí si ya no podía valerme sola? El jueves finalmente me operaron. Había pasado una semana desde que me caí y me rompí la cadera. Al día siguiente no sabía si la operación había ido bien o mal. Seguía en la cama y me transfundieron sangre porque perdí mucha durante la operación. Todo el fin de semana sin información, sin poderme levantar, sin entender nada de lo que estaba pasando. Por fin el lunes me sentaron un rato en un sillón. El martes vino un rehabilitador y probó a moverme la pierna. Me dijo que al día siguiente empezaría a hacer ejercicios. Al día siguiente, llevaba casi 2 semanas en el hospital, vino un fisioterapeuta y empecé con mi rehabilitación. Cada día la misma rutina, 20 minutos de ejercicios y el resto del día en el sillón o en la cama. Ya no aguanto más. Llevo 20 días aquí y me han dicho que mañana me trasladarán a un hospital de media estancia donde continuaré con mi rehabilitación. No sé qué pensar. Yo solo quiero volver a mi casa. Afortunadamente, no todos los pacientes siguen el curso de Carmen, pero existen áreas de mejora. En España, solo el 43% de los pacientes sigue el proceso ideal y es intervenido dentro de las primeras 48 horas, siendo la estancia media de 16 días. 1 de cada 4 pacientes con fractura de cadera de más de 65 años muere en los primeros 12 meses. El 50% de los que sobreviven verán disminuidas sus actividades diarias y verán reducidas sus capacidades para caminar. Alrededor del 6,6% requerirán una reintervención debido a las complicaciones del implante. La fractura de cadera es la primera causa de incapacidad subaguda en las mujeres mayores de 65 años y la quinta en los hombres tras el ictus, la insuficiencia cardíaca, el cáncer y la neumonía. ¿Podríamos mejorar la experiencia de Carmen ante esta situación traumática para ella? Carmen se cae. Es trasladada a urgencias. Se activa el código de fractura de cadera en el paciente anciano. Un equipo multidisciplinar evalúa a Carmen.
y en 24-48 horas es intervenida por el cirujano traumatólogo de su fractura de cadera, empleando productos para reducir los problemas asociados al implante. Al día siguiente, gracias a haber seguido el proceso óptimo y haber empleado el implante idóneo, Carmen es levantada y ya se le asigna el hospital de media estancia en el que, si no hay complicaciones, ingresa en las 48 horas posteriores y donde continuará con su recuperación. Allí hay un grupo de profesionales especializados en la recuperación funcional de este tipo de pacientes. Y en apenas unas semanas, Carmen puede regresar a su domicilio, donde continuará con su recuperación funcional, incrementando las posibilidades de recuperar su calidad de vida previa. Gracias a la coordinación de los equipos asistenciales, se ha mejorado la experiencia de Carmen, reduciendo la incertidumbre y la confusión, el dolor y la ansiedad. En menos de una semana se ha producido el traslado a un centro en el que está realizando rehabilitación 4 horas diarias y en los 15 días el alta se produce en mejores condiciones funcionales, con menor gasto y mayor satisfacción para el equipo y el paciente. Mejoras en el proceso para la atención del paciente anciano con fractura de cadera. Coordinación multidisciplinar en la atención al paciente. Reducir el tiempo hasta la cirugía. Intervención antes de las 48 horas. Reducir los riesgos de fracaso del implante y de reintervención. Facilitar el proceso de rehabilitación. Aumentar la proporción de pacientes que recuperan el estado de salud previo. Ok, pues eso pasa en España, ¿no? Yo les pregunto ahora, participantes, ¿en México se lleva el mismo proceso? Así como le explica el video. ¿Quién me puede decir que en su hospital, si así hacen ese proceso a los pacientes con fractura de cadera, alguien sigue esa secuencia? No, claro que no, para ¿Cómo es nada. cómo es su hospital? A ver, ¿qué pasa con el paciente? A ver. Bueno, en mi hospital, desafortunadamente, para empezar, las carencias de toda la vida. Y eso hace pues que a veces no hay el material, no hay médico y se prolonga pues la cirugía de la paciente. Y sí terminan con escaras y ya se imaginará, se empieza a saturar porque pues siguen llegando pacientes de trauma y se siguen saturando y se sigue haciendo la lista larga. Desafortunadamente, pues primera el material, segunda que luego no hay médicos y yo creo que ese es, pues también los médicos siento que no ponen de su parte, porque a veces las cirugías no quedan bien, las tienen que volver a intervenir y pues yo siento que no les hacen tanto caso como debería de ser. Así es. ¿Y qué pasa después de que el paciente es operado? ¿Le dan la misma Aquí rehabilitación? ¿Le dan sí seguimiento? nosotros sí contamos con el colchón que usted menciona, eso sí tenemos. Sí tenemos, pues a lo mejor como 15, y a la mayoría se les presta, ¿no? Con la credencial del lector se les presta y cuando se va de alta, pues ya se devuelve y se le devuelve su credencial de lector. Seguimiento, pues así como tal, pues no, se le da la indicación que tiene que ir a terapia y pues ya eso depende del familiar, si tiene el recurso para llevar a su familiar o no. Normalmente a veces salen con que no pudieron llevarlo por escasos recursos, que no tienen el dinero para viajar, porque son pacientes de la periferia, entonces pues son de pueblo, no vienen hasta acá o en su comunidad no hay y pues a veces no quedan bien. Se llevan mucho tiempo, 6 meses y siguen y siguen y siguen. Así es, correcto. ¿A alguien más en su hospital le dan? ¿Qué pasa después con el paciente posoperado de fractura de cadera? Y aparte, como bien dicen, ¿no? La estancia hospitalaria tiene un costo, pero pues no, eso no lo ven. Sí lo saben, pero pues el recurso dicen que no llega y pues allá arriba dice que sí llega, pero pues sí llega, pero a bolsa de no sé de quién porque no se ve. Así que pues, Correcto. quién sabe.
Sí, así es, totalmente de acuerdo. No sabemos si llega o no llega, ¿no? Pero pues lamentablemente ese es el proceso, ¿no? Ok, continuamos entonces. En México no es como en España, ¿eh? España está mejor preparado en cuanto a la atención de pacientes con fractura de cadera. Bueno, en México, como en otras partes del mundo, se está experimentando una transición demográfica y epidemiológica donde la esperanza de vida al nacer ha aumentado de manera importante, por lo que en nuestro país el número de ancianos es cada día mayor. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, CONAPO, para el año 2030 el porcentaje de adultos mayores será de 20.4 millones en México, imagínate, lo que representará 14.8% de la población general que tenemos. 20 millones de adultos mayores. La gran pregunta es, ¿quién va a cuidar al adulto mayor? ¿Quién va a cuidar al adulto mayor, no? Imagínate. Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADIT. En 2014 señala que total de adultos mayores de 60 años y más, 26% tiene discapacidad y el 36,1% posee alguna limitación a consecuencia de una fractura de cadera. La fractura de cadera en el paciente adulto mayor es una eventualidad que resulta devastadora en la mayoría de los casos. Pues sí, ¿por qué? Porque el paciente pierde la vida, pierde la vida. Nosotros lo que debemos hacer aquí, pues, es evitar que el paciente, pues, sufra la fractura de cadera. Afecta profundamente el equilibrio físico, mental, sí, sobre todo el mental, ¿no? ¿Cómo te vas a mentalizar tú que ya no vas a poder caminar como antes, ¿no? Que tienes que depender de un dispositivo de ayuda funcional y social que antes prevalecía, ¿no? El adulto mayor podía salir a bailar danzón al parque central, podía salir a platicar, visitar a sus amigos, pero ahora ya no lo va a poder hacer. Más allá de la lesión ortopédica, resume el proceso de envejecimiento y sus consecuencias extremas. Por lo tanto, supone una enfermedad aguda que junto con la propia hospitalización comportan para los ancianos una serie de riesgos especiales como la desnutrición, la confusión mental, el deterioro en las actividades cotidianas, la pérdida del control de los esfínteres, que es algo muy duro en ellos, sobre todo los esfínteres urinarios. La iatrogenia a causa de las técnicas cruentas hospitalarias e incluso el desarraigo y los problemas sociales que existen. Los adultos mayores tienen que ser, o sea, que lo tienen que cuidar un equipo especial de salud, ¿sí? En el manejo del adulto mayor con fractura de cadera, dada su complejidad, requiere de un equipo multidisciplinario. Incluya cuidadores, pero cuidadores con conocimientos, médicos especialistas y rehabilitación. Sobre todo, este es el paso muy importante después de la cirugía, la rehabilitación, para lograr recuperar el nivel de independencia del paciente, ¿sí? O sea, que el paciente sea independiente, que él haga sus actividades por sí solo y que no dependa de una persona en su autocuidado. Y para esto existe la guía de práctica clínica de intervenciones de enfermería para la atención de adultos mayores con fractura de cadera. En esta guía nos da las siguientes recomendaciones. Y nos da lo siguiente: establecer intervenciones educativas dirigidas al paciente con fractura de cadera y cuidador primario para fomentar el autocuidado. Intervenciones educativas, ¿para quién? Para el familiar y al paciente. Quien cuida al paciente, en muchos de los casos, es la hija. La mayoría de las hijas cuidan al paciente, ¿sí? La mayoría. Son muy pocos los hijos que cuidan a los pacientes con fractura de cadera. Se corta la señal, dice Blanca, no se escucha, ¿o se escucha, Blanca? ¿Me puedes confirmar? Yo sí escucho perfecto. Sí, se escucha bien, Ok. maestro. Gracias. Sí, esa es tu conexión, Mariela, de internet. Entonces tenemos que educar a nuestros pacientes, ¿sale? Cuando el paciente, antes de que se vaya de alta, hay que educarlo. Hay que educarlo, ¿sí? De cómo va a cuidar a su paciente en casa. Sobre todo, una de las grandes dudas que entran, pero grandes dudas, es ¿cómo lo voy a bañar? ¿Cómo voy a bañar al paciente? Bueno, si el paciente ya tiene cierta movilidad, pues lo vamos a trasladar en una silla de ruedas al baño y que se bañe en una silla. Pero si el paciente no tiene mucha movilidad, no tolera la movilidad por el dolor, no la tolera por el dolor, pues en casa le va a tener que seguir haciendo baños de esponja. Y ahí es donde nosotros tenemos que educarlo cómo lo va a hacer.
Siguiente, identificar las intervenciones para prevenir el delirio en adultos mayores con fracturas de cadera. Determinar las intervenciones más eficaces para prevenir la trombosis venosa profunda de miembros inferiores en adultos mayores con fracturas de cadera. Esta parte va para nosotros como profesionales. Esto. O sea que nosotros tenemos que saber cómo podemos prevenir la trombosis venosa profunda. ¿Sale? Conocer las intervenciones para prevenir el estreñimiento en los adultos mayores con fractura de cadera. Esta es una de las complicaciones que presenta. ¿Por qué se presenta el estreñimiento? A ver, en pacientes con fractura de cadera. ¿Quién me puede decir por qué ocurre esto? Porque no tienen movilidad, maestro. Correcto, exacto, así es. No No hay camina, no movilidad. tiene movilidad intestinal. Así es. Y la materia fecal se impacta. Y sufren de estreñimiento. El estreñimiento, ¿qué les va a ocasionar? Colitis, dolor, incomodidad física. ¿Sí? Establecer intervenciones para prevenir la neumonía en adultos mayores con fractura de cadera. En cuanto a la neumonía, ¿por qué es que le da neumonía a un paciente con fractura de cadera? Porque todo el tiempo está acostado. Entonces las secreciones alveolares ya no son expulsadas al exterior. Cuando nosotros caminamos, andamos en movimiento, nosotros mismos sacamos las secreciones, las podemos expulsar. Pero el adulto mayor que está acostado todo el tiempo ya no puede y esas secreciones se van impactando. Y eso es lo que va a provocar una neumonía en el adulto mayor. Maestro, un Identificar. comentario. Sí, adelante. Hablando ahorita de la neumonía, no va al caso, ¿no? Pero le hago mención. Cuando el COVID, a varios compañeros jóvenes, muy jóvenes, les dio COVID. Y pues había un compañero de 25, 26 años que tenía COVID, tenía dificultad respiratoria. Entonces, pues obviamente lo ingresaron y quedó acostado, ¿no? Y él, pues la verdad no podía pararse porque le faltaba el aire. Entonces él pidió su alta voluntad y dice, si yo me quedo aquí, yo sé que me voy a morir. Yo tengo que estar en movimiento para que yo mismo desgarre mis flemas, pero si yo me mantengo acostado, se me van a pegar. Así me nebulicen todo el día y toda la noche. Y él se dio de alta voluntaria y pues lo pasábamos a ver a su casa y él así, mire, con su oxígeno en la nariz y él brincando, así como que estaba haciendo ejercicio. Y toda la flema que tenía la pude expulsar. Y hoy, pues, así que qué buena idea, ¿no? Porque pues no podemos hacer eso con los demás pacientes porque, pues, no es una investigación como tal. Pero vimos, o sea, yo me di cuenta que él sanó. Al principio se necesitaba el oxígeno porque él compró su oxígeno, pero él hacía un esfuerzo así, dice, yo siento que no puedo, pero si yo me quedo acostado, yo sé que me voy. Y él hacía su ejercicio, brincaba y salió maestro. Ya, maestro. Excelente, ¿no? Pues gracias por el comentario. Muchas gracias. Sí, efectivamente, los pacientes salen, ¿sí? Salen los pacientes, la verdad. Los pacientes salen, sí, salen los pacientes. Entonces, aquí lo importante es que el paciente, pues elimine las secreciones, las expulse, ¿no? Caso contrario, pues va a desarrollar una neumonía. Identificar las intervenciones para prevenir la infección del sitio quirúrgico en los adultos mayores con fractura de cadera. Esta es otra de las cosas que tenemos que hacer. Establecer el tratamiento farmacológico más efectivo para el control del dolor. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué medicamentos se usan. Dar a conocer las intervenciones no farmacológicas más efectivas para el manejo del dolor en adultos mayores con fractura de caderas. Identificar las intervenciones para tratar las úlceras por presión en adultos mayores con fracturas de cadera. Aquí es muy importante nosotros que el paciente cuando vaya a casa, pues también si compró su colchón de presión alterna, que se lo lleve y que en casa lo siga usando, ¿no? Y pues claro que en casa el paciente pues ya no se va a llevar la sonda, ¿no? Ya no se va con sonda urinaria, pero ahí hay que sugerirle al cuidador primario que le tiene que estar cambiando el pañal en automático, o sea, que el paciente diga, ya me hice pipí, en automático cambiarle el pañal, luego. No dejar que la orina permanezca mucho tiempo en contacto con la piel de la región coxígea. Si no, todo eso y la presión, el cizallamiento, la humedad, el calor va a generar una lesión por presión, ¿sale? Y eso nosotros tenemos que educar al cuidador primario. Establecer las intervenciones para la rehabilitación inicial, se le tiene que decir que tiene que ir a terapia, rehabilitación, ¿no? Y muchas veces en el hospital, pues sí te van a rehabilitación, pero te la dan,
con mucho tiempo, ¿no? Y luego pues está muy saturado el servicio, luego pues no. Aquí siempre la sugerencia sería decirle al familiar, mejor que lo haga de manera particular si tiene las posibilidades para hacerlo, ¿sale? Y pues bueno, vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo nos ayuda la guía de práctica clínica? ¿Cuáles son las escalas de valoración del dolor más efectivas para adultos mayores con fractura de cadera? Las recomendaciones que nos menciona, aquí están, las más importantes. Realizar una correcta valoración. Es necesario el realizar una completa anamnesis y exploración física del paciente apoyadas por escalas de valoración válidas, ¿sí? O sea, para evaluar el dolor se tiene que ocupar una escala. Y en base a ella vamos a determinar qué tanto dolor siente nuestro paciente y qué analgésico es el que le vamos a proporcionar en ese momento. Siguiente, se debe hacer una valoración al menos una vez al día de las personas que potencialmente pueden sufrir dolor mediante preguntas a la familia, al cuidador o al propio paciente sobre la presencia del dolor, molestias o malestar. Lo debemos evaluar diario. ¿Y qué pasa en la realidad? El paciente se va de alta y lo van a abandonar a su casa y ahí se queda el pobre paciente, ¿no? Porque lamentablemente, pues aquí entra el otro tema que nosotros vimos la sesión pasada, ¿no? El abandono en el adulto mayor. Pues el adulto mayor pues termina en abandono, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos pues ya tienen una vida, tienen un trabajo y pues el mundo no se puede detener para ellos. El mundo se detuvo para el adulto mayor por la fractura de cadera que tiene. Pero lamentablemente para los hijos el mundo no se detiene. El mundo sigue. La vida sigue. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más efectivo para el control del dolor en adultos mayores con fractura de cadera? Pues primero, se recomienda individualizar la administración de fármaco, la cual debe titularse de forma progresiva, adecuar dosis, monitorizar respuesta y en lo posible evitar la polifarmacia. O sea, no le debemos de darle muchos medicamentos al paciente para el dolor porque ahí empezaríamos con él con una polifarmacia, que es la polifarmacia, consumir más de 3 medicamentos en 24 horas. ¿Vale? Ahora, aquí algo muy importante. Si a un paciente una tableta de tramadol le quita el dolor al paciente, no es lo mismo que a otro paciente le funcione. Puede ser que a él que con la mitad de la tableta le funcione y no requiera la tableta. Entonces, la dosis que vamos a indicar tiene que ser individualizada para cada paciente. ¿Sale? El tratamiento de elección para el control del dolor en los adultos con fractura de cadera, pues está primerito, paracetamol, ¿no? De dar 1 gramo cada 6 horas de paracetamol al adulto mayor, ¿no? 1 gramo, 2 tabletas cada 6 horas. Pero si tiene dolor el paciente, pues bueno, se lo vamos a poner, le vamos a dar metamisol, ¿no? IV metamisol, ¿no? Esto es cuando el paciente está hospitalizado, Y ya le ponemos 1 gramo de metamisol cada 8 horas IV. Pero si el dolor está intenso, pues ya le ponemos infusión de tramadol, ¿no? Para 24 horas. Y ya con eso vamos a tener protegido a nuestro paciente sin dolor. ¿Cuáles son las intervenciones para tratar y prevenir úlceras por presión en adultos mayores con fractura de cadera? Y aquí las tenemos, las intervenciones que nosotros vamos a utilizar. La primera, utilizar las escalas de valoración, ya las conocemos, la de Braden o Norton, es la primerita. Cambiar la posición a intervalos regulares, es decir, cada 2 o 4 horas, en base a las úlceras de presión presentadas. Mientras esté sentado, cambie el eje de presión cada 15 minutos. O sea, si el paciente presenta una úlcera por presión a nivel coxigia o a nivel de glúteo, hay que cambiarle la posición que esté de lado. Estas escalas van a actuar cuando el paciente ya fue operado, ¿sale? Porque ya es operado, el paciente ya se puede mover porque ya está fijada su fractura, ¿sale? Se sugiere que la secuencia para los cambios posturales sean las únicas que va a tolerar el paciente, pues de cúbito supino, de cúbito lateral derecho y de cúbito lateral izquierdo. Repito, ya el paciente está posoperado y está en su casa. Ya está en casa el paciente, ¿sale? Entonces sí lo tenemos que cambiar de posición de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo y supino, para prevenir la formación de lesiones por presión. ¿Sí? ¿Cuáles son las intervenciones más eficaces para prevenir la trombosis venosa profunda en miembros inferiores en adultos mayores con fractura de cadera? Ejercicios en las piernas. Muy pocos de las enfermeras y enfermeros hacemos esto. ¿Sí? Cuando ya el paciente está posoperado. O sea, el paciente, tanto de posoperatorio, después en hospitalización, que está en recuperación,
O cuando vaya a casa le tenemos que hacer ejercicio de piernas. ¿Vale? Asegurar movimientos de flexión articular de tobillos y rodillas con frecuencia. Ocasionalmente elevar las extremidades, piernas por encima de la cadera. También tenemos que hacer esto. ¿Para prevenir qué? Prevenir la trombosis venosa profunda. Ahora, ¿cuáles son las intervenciones para prevenir el estreñimiento en ellos? Que tomen agua. Al adulto mayor se le olvida tomar agua. ¿Sí o no? Al adulto mayor se le olvida tomar agua. Entonces el cuidador primario le tiene que recordar, a ver, doña Petra, va a tomarse agua, órale, ofrecerle. Hay adultos mayores que se pasan todo el día y no toman agua, solamente la bebida de alimentos. Entonces, ellos tienen pérdida de la sed, del instinto de la sed, ¿sale? Entonces, ingesta de líquidos, y más con esta calor que está, no sé a cuántos grados centígrados tuvo la capital de Oaxaca. A ver, ¿quién está en Oaxaca de Juárez ahorita? A ver, Amairani, ¿cómo estuvo la temperatura en Tehuantepec el día de hoy, Amairani? En la región del Istmo. ¿Cómo estuvo el calor? Estuvimos a 36 grados, Insoportable, ¿no? Muy fuerte el calor. demasiado, sí. Por aquí Y, tenemos a la compañía. Ajá, sí, escúchame, te escucho. Adelante. y ayer estuvimos a 43, estuvo más fuerte todavía la calor ayer. Imagínate si el adulto mayor no toma agua. Se va a deshidratar. Por aquí tenemos a la compañera de Tapachula, Chiapas, Fulvia Recinos. ¿Cómo está la calor allá, Fulvia? ¿Alguien del Estado de México? Sí, profe, ¿Cómo está? en Coacalco también hace mucho calor y efectivamente a los ancianos, a los de tercera edad, se nos olvida, porque yo soy de tercera edad, yo tengo 75 años y ese es mi problema. Necesito llevar o andar trayendo una botella para recordarme que tengo que tomar agua, porque si yo no traigo la botella se me olvida. No sé, es una deficiencia que el adulto mayor tiene que no toma agua. Yo veía a mi abuela hacer eso y no entendía por qué. Y ahora que yo soy anciana, digo, sigo sin entender por qué. Y efectivamente, hay ocasiones en que estoy en la clínica, yo trabajo en una clínica de primer nivel, y hay ocasiones en que estoy en la clínica y estoy sudando. Casi yo no sudo, solamente en estos calores. Y estoy sudando y de repente siento la boca seca. Solamente así me recuerdo que tengo que tomar agua. Por eso ahorita ya tengo como costumbre comprar una botella de agua diaria o llevarme de aquí un recipiente con agua y traerlo siempre conmigo para que no se me olvide. Y aún así hay veces que estoy tomando los signos de los pacientes uno tras de otro, y aún así a veces se me olvida. Ese es un verdadero problema con nosotros los de tercera edad, maestro. Sí, así es. Es parte del proceso del envejecimiento. ¿Sí? Ok, otra de las intervenciones que debemos hacer en ellos para prevenir el estreñimiento, el consumo de fibra soluble e insoluble como parte del tratamiento de estreñimiento crónico para adultos mayores. Y con esto vamos a incrementar la frecuencia de mejoría global de los síntomas y de evacuaciones normales, ¿sí? O sea, el paciente tiene que consumir fibra, ¿sí? ¿Y qué es lo que le dan a don Juanito cuando se va de alta con fractura de cadera? A ver, le dan sus 2 cajas ¿de qué? ¿De qué le dan? A ver. De cenócidos. Y eso no es lo correcto, no es lo correcto. Porque los cenócidos son un laxante parcial, laxante parcial. ¿A qué se refiere que es laxante parcial? Que cuando tú lo dejes de tomar, el efecto se termina. O sea, lo vas a tener que tomar siempre, siempre. Ese es uno. Y otro, como es un laxante, puede producir diarrea en el paciente. ¿Te imaginas un paciente recién posoperado de fractura de cadera de unos días atrás y ya está en casa y tiene mucha diarrea? Hay un alto riesgo de que la herida quirúrgica se infecte y que desarrolle lesiones por presión.
Y además que se le va a estar moviendo a cada rato de cúbito lateral para poderle cambiar el pañal al paciente, ¿sí? Entonces le vamos a invitar que su alimentación sea rica en fibra, ¿sí? La alimentación, y eso va a ayudar mucho. Por ejemplo, una de las verduras que contiene muchísima fibra es el nopal. El nopal, ¿quién consume nopal acá? Ya sea hervido, asado, Yo, en ensalada. maestro. Sí. Yo también. Sí, es un Yo laxante igual. por excelencia, ¿eh? Es un laxante por excelencia, ¿eh? Y muy pocas personas lo saben. Entonces nosotros como enfermera hay que recomendarle. Y los nopales no son caros y están al acceso de muchos de nosotros, los podemos conseguir. Además que nos va a dar mucha fibra, contiene muchas vitaminas. ¿Vale? ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿cuáles son las intervenciones para prevenir la neumonía? Primerito, realizar ejercicios respiratorios y movilidad oportuna, lo que mencionaba la compañera del compañero que le dio COVID, ¿no? Que se mueva el paciente. Se tiene que mover. Por eso cuando el paciente ya se posoperado, lo invitan a que empiece con la andadera a moverse. Como en el video de doña Clara, de doña Carmen, ¿no? Doña Carmen empezó a caminar porque necesitábamos movilidad. Y en caso de que ya no el paciente no pueda moverse aún, vamos a iniciar con ejercicios respiratorios. A ver, ¿cuál sería un ejercicio respiratorio que el paciente lo pueda hacer en casa? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿con qué lo puede hacer en casa? Yo conozco el muy antiguo, el de inflar globos. Ese es uno, pero uno más fácil para el paciente, que no sea muy tedioso. ¿No podría ser silbar? Sí, pero aquí sería en un vaso de agua con un popote generar burbujas. Ah, ok. Eso. Gracias. Ahora, si vamos a algo más sofisticado, que el paciente tenga el recurso económico, pues decirle que compre el espirómetro. El espirómetro vale como unos 300 a 500 pesos. El que trae las pelotitas, ya lo vieron, ¿no? Y ahí el paciente le sopla y ¡fum! Se elevan las pelotitas. ¿Sí? Que se utilizó mucho en el post-COVID. En los pacientes con post-COVID le recomendaba mucho. Es un tipo de ejercicio respiratorio. Pero si el paciente no tiene la capacidad económica para adquirirlo, con un popote. 2, 3 veces al día que lo haga. Por 10 a 20 minutos. Y eso es un ejercicio respiratorio. Con eso vamos a prevenir la neumonía por el tiempo que va a estar el paciente acostado. Y también es muy importante que le tomemos una placa de rayos X. Nadie se le ocurre hacer esto al paciente. ¿O han visto a un paciente que le hagan esto? Ya cuando esté en casa, el paciente, ¿a poco le hacen esto? No. Se debe recomendar hacérselo. ¿Sí? ¿Y qué vamos a encontrar en la placa de rayos X? ¿Quién me dice? A ver, ¿para qué nos sirve una placa de rayos X? Para ver si quedó bien la fractura, está alineada con la operación. No, para la neumonía. Ah, perdón. Para ver cómo están los pulmones, si todavía Exacto. tienen los mocos, los esputos, todo eso. Y ya posteriormente Exacto. volver a tomárselo para ver cómo sigue. En caso de que, Exacto. digamos, que si cuando se le dio de alta tiene todavía reciente esa cantidad de mucosidad, entonces cómo va avanzando, cómo va recuperándose en base a cómo está en su casa. O sea, comprobar, digamos, cómo va la Correcto. mejoría, Darle seguimiento, así es. darle seguimiento. Y si el paciente tuviera secreciones, pues vamos aquí a acudir con el médico, con el facultativo, que en este caso sería el geriatra, porque es un adulto mayor. O sea, todos los adultos mayores tienen que ir con el geriatra, ¿eh? Geriatra. No médico internista, ¿eh? No. ¿Para quién fue hecho el médico internista? Ahí te va a mirar. El médico internista atiende pacientes mayores de 18 años, pero menos de 65 años. Cualquier enfermedad, ¿sí? Pero más enfocada a enfermedades no transmisibles, ¿sí? Como por ejemplo, diabetes, hipertensión, CA, ¿sí? Ahora, en el caso de los pacientes que son adultos mayores, el que le va a dar el tratamiento ideal son los geriatras. En México ya existen muchos médicos geriatras. Ya hay, ¿eh? Entonces, cuando nosotros tengamos la edad de 65 años y más, hay que ir con el doctor. ¿Por qué? Porque el doctor geriatra tiene el conocimiento
para darme la cantidad de dosis de medicamento que necesito, pero también él sabe los efectos adversos que provoca con el mismo proceso del envejecimiento y él va a saberme dar la dosis inicial. Porque para que él sea médico geriatra, primero tuvo que estudiar, ¿qué crees que estudió? Medicina interna. ¿Sí? Primero estudia medicina interna, posteriormente hacen geriatría. ¿Sale? Entonces, ahí es algo muy importante. Y si indica nebulización, pues hay que indicar nebulizaciones simples o ya con algún medicamento, como la budesonida, salbutamol, etc. Bueno, ahora, ¿cuáles son las intervenciones en cuanto a la rehabilitación de mi paciente para que vuelva a tener una funcionalidad? Primerito, terapia ocupacional y física. Tiene que ir a rehabilitación el paciente. Promover la terapia física intensiva después del alta. O sea, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Y la fisioterapia intensiva también después del alta. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son las intervenciones en cuanto al cuidador primario para fomentar el autocuidado? ¿Qué es el autocuidado? Es lo que una persona hace por sí mismo en cuanto a baño, higiene, alimentación, por sí mismo. Entonces, el cuidador primario tiene que educar, tiene que enseñar a su paciente, ¿sí? A su familiar. Se recomienda un modelo óptimo de rehabilitación domiciliaria después de una fractura de cadera, inmediatamente después del alta. O sea, la rehabilitación va a ser en casa, se le va a enseñar los ejercicios que esta persona, el cuidador primario, va a hacer con el paciente que tenga fractura de cadera. Y tiene que iniciar después del alta. Pero ¿qué pasa? Qué triste pasa con nuestros pacientes. Aquí el cuidador primario siempre son los hijos, agarran al adulto mayor y lo van a dejar a su casa. Y ahí lo dejan, ¿no? Como lo decía doña Clara, ¿no? Doña Carmen, perdón. Mi hija me viene a ver todas las mañanas. ¿Y quién encontró a doña Clara en el piso? Su hija, ¿no? ¿Y qué pasa si su hija no hubiera ido ese día? Por X motivo. ¿Quién iba a ayudar a doña Clara, a doña Carmen? Pues nadie. Nadie está sola. Hasta que llegara alguien, ¿no? La otra recomendación es el uso de un programa de ejercicios orientado funcionalmente basado en un mejoramiento de la función física, ¿sí? Un programa de ejercicio diario. Y aquí están las escalas. Tenemos la escala visual análoga. La parte de acá inferior es sin dolor y aquí máximo dolor. Conforme vamos avisando, se la vamos a mostrar al paciente y me va a decir, le vamos a decir, mire, aquí es sin dolor y hasta acá es máximo dolor. Señáleme a ver qué tiene usted y el paciente te va a decir hasta acá. Me duele mucho. Ah, ok, tiene muchísimo dolor. Tenemos las escalas verbales descriptivas, que es la escala de Melzack, suave, incómodo, penoso, horrible, agudísimo, ¿no? Y él te va a decir, no, pues creo que es suave, me incomoda, penoso un poquito, es horrible. La mayoría te va a decir que es agudísimo, muchísimo dolor, porque es un dolor óseo, es un dolor de hueso, ¿eh? La escala de Kelle, lo mismo, sin dolor, suave, moderado, mucho o insoportable, ¿no? Y él ya te va a decir, no, pues ¿sabes qué? Es moderado, ¿ok? Ah, entonces se cuenta en escala moderado de Kelle. Tenemos el termómetro del dolor, aquí va, miren. Desde acá es sin dolor, va aumentando, dolor leve, dolor moderado en este extremo, dolor severo, dolor muy severo y el dolor más imaginable del mundo, ¿no? Hasta acá, ¿sale? Pero el paciente te va a ir diciendo. Y aquí tenemos en cuanto a la analgesia, esta es la escala de EVA, aquí está la escala de EVA, acuérdate que la escala de EVA va del 0 al 10, 0 es sin dolor y 10 es el máximo dolor. Y aquí nos menciona qué medicamentos para el dolor le vamos a dar al paciente. ¿Ok? Mira, empezamos con un dolor leve, que es una escala de 1 a 4, ¿sí? En el primero es que tenemos analgésicos no opioides como el paracetamol, los AINES y los coadyuvantes, ¿no? Que todos empiezan con paracetamol, que es el menos agresivo y irritativo para el estómago, ¿no? En el segundo escalón tenemos la escala de EVA, ya con una 5 a 6, un dolor moderado. Le vamos a dar paracetamol, un AINES también, o un coadyuvante. En el tercer escalón, pues vamos a darle ya un opioide menor, un opioide mayor, paracetamol, AINES y coadyuvante. Y en el cuarto escalón, pues lo más fuerte que tengamos, ¿no? Ahora vamos a ver los medicamentos. Aquí están, miren.
los que se usan, los que recomienda la guía de práctica clínica en el tratamiento del dolor en el paciente adulto mayor con fractura de cadera, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio. Vamos a darle, ¿no? Pero también hay que ver qué precauciones tenemos que tener con el paciente, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol es muy buen tolerado por ellos y podemos empezar con 1 gramo cada 6 horas o 8 horas, pero la dosis máxima que podemos dar son 4 gramos en 24 horas. Puede ser por IV o por vía rectal, ¿sí? O por vía oral también. De elección para el inicio, pero si tiene el problemas del hígado, porque el paracetamol no se puede tomar por más de 5 días. Por más de 5 días está contraindicado. Y fíjese que eso yo he visto, fíjate que he visto eso mucho del paracetamol, porque el paracetamol tiene esta característica, es hepatotóxico. Yo, por ejemplo, he visto pacientes en el hospital, y no van a dejar mentir, que el paciente con fractura de cadera ya lleva 1 semana y todavía tiene el paracetamol 1 gramo cada 6 horas. ¿A poco no? Si cuando el máximo tiempo que le podemos dar son máximo 5 días. ¿O no lo han visto? Sí, sí, maestro. Muchos médicos que van a continuar dando un analgésico, dicen, está tomando paracetamol. ¿Cuánto tiempo tiene? 1 semana. Bueno, tómeselo otra semana. Y después viene y vemos. O sea, ahí ya lo prolongó. Ya está siendo peligroso, porque ni siquiera tiene unos datos, de laboratorio en donde pueda ver cómo está su hígado. Así es, ya hay hepatotoxicidad. Entonces tú como enfermero o enfermero hay que decirle, oiga doctor, ya cumplió 5 días, ya hay que quitarle a don Juanito eso, ¿no? Por favor. Sí, porque tú lo sabes como enfermera que es hepatotóxico para el paciente, ¿no? Segundo, en la línea de administración, pues es el metamizol. Ya sabemos que podemos administrar hasta 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Puede ser vía intramuscular, vía rectal también o vía intravenosa. Pero ¿qué puede provocarnos riesgo de agranulocitosis? ¿Sí? Pero el riesgo más grave que nos provoca el metamizol puede ser una hipotensión arterial. Hay que tener mucho cuidado, se clasifica como medicamento de alto riesgo. ¿Sí? Ok, luego sigue el naproxeno. Pero el naproxeno es un AINES y provoca mucho de problemas intestinales, ¿sí? De gastritis. El diclofenaco igual. El diclofenaco sí es excelente para los adultos mayores. El meloxicam, el Celecoxib ya como última opción sería el Celecoxib, pero elegir si existe alto riesgo gastrointestinal y bajo riesgo cardiovascular también, ¿no? Y muchos pacientes con eso se quedan al final, posterior a los próximos meses después de la cirugía, con el Celecoxib. ¿Sale? Y pues bueno, aquí algo muy importante sería que nosotros, por ejemplo, me gustaría que nos explicara, Carmen, ¿usted cómo se está preparando en este proceso? ¿Vive usted sola? ¿Con quién vive? ¿Nos puede compartir? ¿Cómo se ha preparado para esta etapa nueva para usted en la vida? Sí, cómo no, sí les comparto. Yo provengo de una familia michoacana. Mi abuela primero era pastora, cuidaba animales y después fue sembradora, ¿cómo se le llama? Cultivadora, agricultora. Después se viene a México y con sus hijos. Sus hijos pues todavía traen esa educación y eso me transmiten a mí. Entonces mi vida es muy diferente a muchas personas que tienen mi edad. A nosotros mi abuela siempre nos decía, ya ve que antes tenían muchos dichos, ¿no? Los papás, los abuelos. Y entonces mi abuela era muy dicharachera y así nos educaba. Y nos educaron como a ellos los educaban. No era que los humillaran, decía ella. A ver, te llevaste 2 borregos, si pudiste. Sí. Bueno, entonces te voy a dar otro. Y tienes que regresar con tus borregos bien. Pero no creo que puedas. No, tú no puedes. Y entonces eso es como que le pica a uno el amor propio. Y decía mi abuela, yo le decía, sí, claro que sí puedo con 3. Es más, puedo con 4, con 5. Hasta que logró
pues tener muchos animales no cuidando en los cerros. Y se iba desde la mañana y llegaba hasta en la noche. Entonces eso es lo que ahora le llaman retos. Así nos educaron a nosotros. Esto de que, a ver, ¿te duele el estómago? No, 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 no. No vas a tomar una pastilla. Ahorita te hago un té de hierbabuena, ahorita te hago, o sea, la vida muy diferente a la que tienen ahora. Yo me crié tomando tecitos, sufrí varias enfermedades de la niñez, me dio COVID, me ha dado 3 veces COVID, me ha dado 3 veces influenza y yo me sigo curando con tecitos. Entonces, cuando yo llego a los 60 y tantos años, me sentía joven. Yo caminaba, yo bailaba, yo subía, corría, hacía mi vida como siempre. Cuando yo empiezo a tomar cursos de envejecimiento, de gerontología, pues me doy cuenta porque yo creo que cuando uno se siente joven, no se da cuenta de que está próximo a llegar a esta edad. Cuando yo tomo los cursos, me doy cuenta que ya estoy próxima a llegar a eso. Y entonces yo me pregunté, ¿y cómo me preparo? ¿Y cómo me preparo? Cuando analizo toda esta situación, me doy cuenta que yo ya traigo en mi memoria todo lo que la abuela nos enseñó. Ella decía, el que no se mueve, se tuye. Entonces, cuando ella ya tenía 70 años, mis tíos y mi madre le decían, es que tú ya no debes de trabajar. Tú trabajaste desde niña, ya siéntate tranquila, ponte a ver televisión, haz otra cosa, ponte a coser. Y entonces ella contestaba, mira, la televisión no me gusta. Yo ya cosí mucho tiempo, yo bordé mucho tiempo, muchos años, y ella todavía a sus 90 años veía muy bien, ¿eh? Y decía, yo ya no quiero hacer eso. Déjenme por lo menos barrer, déjenme trapear, lavar, que yo tengo que moverme. Y entonces ellos le insistían, no mamá, porque te puedes caer. Y ya no es lo mismo que cuando eras niña. Y decía ella, sí, tienen razón, yo me puedo caer, y, decía ella, y me puedo quebrar un hueso. Y luego para que pegue, no, pues está muy difícil. Pero yo me tengo que mover, porque así me enseñaron a mí. Si no te mueves, te tuyes. Y eso era un dicho muy popular, o sea, muy popular entre la familia, ¿no? Porque decían, no te sientes, tienes que estar en movimiento. Cuando yo llego a estudiar un poquito del idioma náhuatl, me encuentro con el significado que tiene la sala Olin Yolistli. Y eso significa movimiento es vida, y es un círculo, y dice, movimiento es vida, entonces continúa y dice, vida es movimiento. Entonces mi abuela así decía, ¿quieres vivir? Muévete. Entonces, profe, yo considero que estuve preparada desde niña para esto. Yo no he tenido ningún problema, yo sufrí todas las veces que tuve el COVID, estuve sola en casa, no tuve nunca ningún problema, yo sabía qué tecitos prepararme. Mi abuela me enseñó a bajar las escaleras, ella se bajaba sentada y me decía, no estés viendo hacia abajo, mira, así sentada, toco la escalera con la mano donde estoy sentada y bajo mis pies en el siguiente escalón. Y así me bajo poco a poco para no molestar a nadie. Y conste que ella tenía mucha gente que le apoyara, ¿eh? Estábamos sus nietos y mi madre. No, sus hijos estaban muy lejos, los 2 varones estaban muy lejos, casi no venían a verla. Y ella lloraba mucho. Cuando yo fui creciendo y la vi viendo sufrir, dije, no voy a querer que nadie venga, me atienda y después deje de venir a verme porque ya estoy vieja, porque yo veo que a mi abuela le hacen feo. Y yo decía, no, yo solita voy a hacerlo como ella me está indicando. Por ejemplo, ya cuando se terminaba de bajar la escalera, se agarraba de la pared y yo le decía, oye, ya no ves, ¿verdad? Y me decía, sí, sí veo, veo muy bien, pero yo no sé cómo están mis rodillas y qué tal si no me sostienen, por lo menos me recargo en la pared. O sea, tenía muchas cosas sabias que yo le aprendí. Entonces yo tengo 75 años, creo que he llegado, perdón, con éxito a la vejez. Vivo sola desde hace
7 años, solamente el año pasado, mi hijo, el más chico, vino a vivir conmigo porque me encontró, se comunicó conmigo cuando esta última vez me dio influenza, el año pasado en noviembre. No miento, el año antepasado. Y entonces vino a vivir conmigo y me dice, bueno, mamá, ¿tú por qué me trajiste? Si no necesitas, tú subes y bajas la escalera. Bueno, yo hasta hace 2 años lavaba a mano. Ya cuando él llegó aquí dijo, mamá, yo no quiero lavar a mano. Y yo le decía, bueno, déjame mi ropa, yo tengo que lavar. Y me decía, ¿por qué tú eres necia? ¿Y por qué no utilizas la lavadora? Yo le dije, porque a mí me enseñaron que me tengo que mover. Entonces él me dijo, pero yo no, mamá. Yo tengo que salir a trabajar, yo no tengo tiempo y tampoco te voy a dejar la ropa para que tú la laves. Entonces allí se me quitó el movimiento del lavadero, que es buenísimo porque mueve los músculos de la espalda. Tuve que poner a lavar mi ropa. Sin embargo, los otros movimientos como barrer, lavar el patio, o sea, todo lo demás lo hago bien. Incluso bailo, incluso corro. ¿Sí? Entonces yo pienso que yo estuve preparada desde niña para esto. Y a mis hijos también los preparé así. Ellos también cuando vienen, por ejemplo, yo veo que les dan la mano a las personas mayores para bajar una banqueta y ellos no. Ellos nada más me observan y bajo la banqueta bien. Yo no veo bien, maestro. Tengo miopía. En los lugares en donde ya conozco, pues ya sé por dónde bajar y ya sé por dónde no bajar. Entonces, mi momento de la tercera edad es muy diferente a otras personas. ¿Por qué? Porque mi educación fue diferente. Yo no tomo medicamentos, yo soy alérgica a todos los medicamentos, casi todos, ¿no? Pero ya no los quiero probar porque no quiero terminar que primero Dios no llegue a un hospital y me tengan que poner un medicamento y resulta que sea alérgica a todos. Entonces no puedo probar ya medicamentos y sigo con mis plantas medicinales, con mis tecitos, que para el estómago, que para aquí tienes una ronchita en la cara, mira, ponte este emplasto, que tienes los ojos irritados, mira, pues aquí está esta hierbita. Así me la pasé el COVID, maestro. Entonces yo pienso que he llegado a los 75 años y me siento muy bien. ¿Cómo ven? Excelente, de verdad que Wow, no, wow. no, es de muy buena enseñanza. Felicidades. No creo llegar a esa edad, la verdad. Muchas ¿Cómo ves a gracias. Mayrani? ¿A Mayrani llegarás a esa edad, a Mayrani? Que nos ¿Quién pase la sabe, receta profe? de los tecitos. Sí, porque Yo creo- la compañera Carmen es pues es persona fuerte nosotros ahorita los ochenteros, digamos, ¿no? Ya somos casi prácticamente desechables, literalmente hablando, ¿no? Y no, pues felicidades, de verdad, excelente. Muchas gracias, maestro, pero pues eso depende de cómo le hayan educado a cada persona. Por ejemplo, ahora las personas que viven en provincia, de todos modos ya no quieren comer las hierbas propias de su región, que son lo máximo. Yo aquí sí todavía, yo como mis espinacas, mis acelgas, y qué ricas son asadas, ¿no? Los nopales asados. No, yo todavía continúo con la alimentación, el tipo de alimentación que me enseñó mi abuela. Sí, porque mi madre ya se educó aquí en la ciudad y entonces ella sí tenía esa tendencia de condimentar mucho los alimentos, de hacer comidas mixtas, y mi abuela no, mi abuela decía, no, 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 no. Aquí la comida debe de ser sencilla. No le mezcles nada. Ponle un ajito, una cebolla, tantito chile y listo. Te haces unos tacos que vas a ver. Y efectivamente, profesor, todavía en la actualidad ando buscando unos quintoniles y esto, y me hago unos tacos tan sabrosos, los nopales. No, es una delicia, pero es porque lo educaron a uno de otra manera. Si yo me hubiera criado con mi madre, yo creo que hubiera sido diferente mi situación, porque mi madre sí cocinaba con bastante grasa. Mi abuela no, porque como ella se crió en el cerro, entonces ella decía que prendía unas brasas en el cerro y ahí echaba a cocinar los nopales que igual cortaba en el cerro,
¿no? Mientras estaba viendo a sus borregos. Entonces decía, y si encontraba quintoliles, no, y ahí los echaba en las brasas, las papas, las encontraba y las echaba. O sea, ella comía diferente. Y yo así comí. Entonces yo espero que a ustedes les sirva esto, que el refresco, otra cosa, mi abuela no tomaba, ¿eh? Mi abuela no fumaba, mi abuela no se desvelaba, y así soy yo. Mi abuela no veía televisión, yo sí. Esa es la única diferencia. Mi abuela no bailaba, ella bailó de niña, de joven, pero yo todavía a los 75 bailo. Me fascina bailar. De repente por ahí en algún momento, como a los 65 años, empecé a sentir un vértigo cuando yo bailaba y dije, no hombre, lo que más me gusta y ya no voy a poder bailar. No sé decirles cómo pasó. No sé si mi cuerpo autolimitó esa situación, pero ya jamás volví a sentir el vértigo. Y yo sigo bailando. Entonces yo creo que ese es un buen consejo. Como lo dicen todo el mundo, deja refrescos, deja coca, no tomes, no fumas, haz ejercicio, muévete, muévete, para que no te tuyes, decía mi abuela. Muévete, porque eso es vida. Y el emblema este de Olin Yolistli es todo. Allí se conforma, se resume Olin, movimiento, Yolistli, vida. ¿Sí? Y volvemos de Yolistli a Olin. Vida es movimiento. Ese es un emblema, una idea, un ideograma que es fantástico porque ahí tenemos en resumen lo que necesitamos hacer nosotros para vivir y llegar a cierta edad sin tantas alteraciones. Ese es mi consejo. Oh, excelente. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Adelante, la compañera que iba a hacer un comentario. ¿Nadie? ¿Le interrumpí antes de que iba a hablar alguien? Yo fui la que interrumpió, perdón. No, no. Perfecto, así es. Pues bueno, las fracturas de cadera se pueden prevenir, todo está en la prevención. Todo está en la prevención, de las fracturas de cadera. Ahí les estoy dejando el número de celular por si alguien desea adquirir la constancia. Tiene un costo de 250 pesos con un valor curricular de 2 horas al 951-423-6508 de esta sesión. Si nosotros prevenimos la fractura de cadera, pues va a haber bienestar en las personas y en nuestras comunidades. Ahora, si el paciente ya sufrió la fractura de cadera, ¿qué vamos a hacer con él? Que mejore su calidad de vida. Mejorar la calidad de vida y que tenga una vida digna. Claro, ya tiene una discapacidad por la fractura de cadera, por la operación que le realizaron, por el dispositivo de ayuda que utiliza, probablemente ya no vuelva a caminar, pero es en silla de ruedas, pero que tenga una mejor calidad de vida. Y que la muerte no ocurra en esos 12 meses, como lo dice la bibliografía. Que la muerte ocurra mucho después, muchos años después. Pero eso depende de quién, de la familia. Directamente de la familia y de nosotros mismos. Como lo comenta la compañera que nos dio su comentario, Carmen, de eso depende. De la alimentación que llevemos ahorita, de lo que estemos haciendo ahorita como jóvenes, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos entre 35 a 45 años de edad. ¿Qué estamos haciendo para un futuro? Para lo que nos espera, ¿sí? Nos espera, porque todos, el proceso del el envejecimiento es irreversible. Todos vamos a envejecer. Vamos para allá, es el ciclo de la vida, ¿sí? Volveremos a ser niños otra vez. Cuando nacemos, somos niños. Llegó la etapa del final, volver a ser niños, ¿sí? Igual, lo mismo que un niño. Y aquí es muy importante que nuestros hijos, familiares estén con nosotros y nos brinden eso, esa poco calidad de vida que pueda tener un adulto mayor y no que lo abandonen, como muchos adultos mayores se encuentran hoy en día en el abandono total. Y pues bueno, eso es el tema de esta noche que vamos a realizar y este era un curso prediplomado. El próximo viernes iniciamos un diplomado, te voy a hacer la promoción. Es un diplomado en geriatría, ¿sí? Te voy a mostrar el cartel y muchos de los alumnos que están presentes acá, ellos ya están inscritos al diplomado en geriatría. Muchos ya están inscritos. Algunos todavía no están inscritos al diplomado, ¿sí?
Algunos todavía tienen la oportunidad de inscribirse y tenemos esta noche la siguiente beca, ¿sí? Aquí el diplomado se titula Diplomado en Geriatría y Rehabilitación para Profesionales de la Salud. ¿Sí? Iniciamos el próximo viernes 3 de mayo del 2024, y vamos a abordar todo lo del envejecimiento en una duración de 4 meses. Las clases van a ser todos los días viernes a las 6 de la tarde, y vamos a trabajarlo desde plataforma Zoom. Es un diplomado en línea totalmente. Vamos a ver las teorías del envejecimiento, vamos a ver el proceso del envejecimiento, vamos a ver las patologías del envejecimiento, qué cuidados de enfermería se le tiene que dar a un paciente, vamos a ver casos clínicos de pacientes y vamos a crear un criterio reflexivo. ¿Qué harías tú si fueras el paciente en esta situación? ¿Qué harías tú? Entonces va a ser también un diplomado de reflexión y de aprendizaje. Y tenemos la siguiente beca: inscripción gratis y una mensualidad únicamente de 500 pesos. Mensualidad de 500 pesos, inscripción gratis, duración 4 meses. Al término se te va a entregar una diploma con un valor curricular de 140 horas. Para esto te vamos a pedir una fotografía para tu diploma. Tu diploma se te va a enviar hasta tu casa por paquetería estafeta. Es una diploma impresa. Y el diplomado es avalado por la Escuela Superior Nido de Sócrates del Estado de Oaxaca. Pues esa es la invitación de esta noche, esa es la invitación. Si alguien desea inscribirse al diplomado, por ahí les dejé mi número de WhatsApp, 951-423-6508. Me pueden enviar un mensaje y yo con gusto les mando la información del diplomado, de los módulos, y iniciamos el próximo viernes 3 de mayo a las 6 de la tarde. Y vamos a hablar solamente de geriatría y rehabilitación en el adulto mayor. Pues bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, profe, gracias. Pues bueno, finalmente vamos a cerrar la sesión con esta imagen, ¿sí? Con esta imagen muy cierta, fíjate, muy cierta esta imagen que vas a ver a continuación. Cuando yo ya no pueda. Gran reflexión, ¿no? Iraíz Olivares dice: muy buena ponencia, gracias. Lucy, gracias. Dice Sandra Luz: yo quiero la constancia. Perfecto, Sandra, te anoto. Excelente, Sandra, muy buena decisión. Aquí, ¿qué para esta persona, qué será él para él? ¿Qué será? No entendí la pregunta, profe. ¿Qué es este paciente, esta persona, qué es para él? Su papá. Su papá. ¿Y qué está haciendo ahí? Le está dando ánimos. Y lo está cuidando. Lo está cuidando. Sí, sí. El señor, aquí el adulto mayor, ¿se ve con datos de abandono? ¿Se ve abandonado el señor? ¿Está abandonado? No, ¿Por qué no está abandonado? porque se ve bien alineado, lleva su andadera, se le ve la cara diferente, ¿no? No está compungido, lleva una cara de alegría. Así es, cierto, así es. Por eso dice: cuando yo ya no pueda, me tienes que cuidar, hijo. Y el hijo dice: sí, papá. Cuando yo era bebé, tú me cuidaste. Hoy me toca a mí, porque tú ya no puedes. Reflexión de Mariano Osorio. Pues bueno, últimos comentarios. Se ve que está feliz y que disfruta de la compañía de su hijo, tiene el apoyo de su familiar, así es. Lo está cuidando. Fulvia dice: muy excelente ponencia, muy reflexiva, gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos por participar. La clase quedó grabada. Se le va a subir al canal de YouTube y por ahí se la vamos a compartir en los grupos. Que pasen una excelente noche, cuídense mucho y recuerda, si tienes a tu papá, a tu mamá, aprovecha este fin de semana y visítalos. Ve a visitarlos, que ellos te están esperando con mucha emoción. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias.